El día de hoy me voy a salir un poquito de los temas que hemos estado llevando. Quiero que veamos muy bien esta historia y sí les voy a pedir de su atención porque es más el entender la situación que leer la historia. En esta semana yo les mandé en el grupo unos textos para que leyeran, ¿sí? Para que tuvieran un poquito más de contexto de lo que vamos a hablar hoy, para no tener que llevarlos media mañana leyendo esos 6 capítulos y pudieran tener ese contexto. El tema del día de hoy se llama Faraón o esclavo, ¿sí? Vamos a hablar sobre la historia de los últimos días de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y de la vida y perspectiva también del faraón. Siempre hemos estudiado esta historia desde el punto de vista del pueblo. Han visto, cada año ponían, porque ahorita ya creo que ya no lo hacen, pero la película de los 10 mandamientos de Charlton Heston, sobre todo en épocas de Semana Santa, ¿sí? Todos ya la vieron. Sí. Pues de eso vamos a hablar, para que entonces ya tengan ese contexto. Entonces, si tú has leído la historia de la salida de Egipto del pueblo de Israel, o has visto estas películas, siempre nos hemos sentido identificados cuando vemos una película. ¿Con quién? Están los buenos y están los malos, ¿no? Y si ves una película de superhéroes, dices, pues yo soy o me identifico más con el Hulk, porque siempre anda sacando el coraje, ¿no? Y la verdad, ¿no? Hay otros que dicen, no, pues yo como soy más galán, pues con el Capitán América, ¿no? Pero, ¿quién se identifica con los malos? ¿Quién dice, ay, a mí me gustaría ser mal como el otro? Lo mismo sucede también en esta historia. Cuando hemos visto esta película, ¿con quién te identificas? ¿Con los israelitas o con los egipcios? Los egipcios son los que van persiguiendo al pueblo de Israel y los que se ahogan en el mar. Con el faraón, ¿con quién te identificas? Con los israelitas. Con los israelitas, ¿verdad? Porque son los buenos, porque son los protagonistas de la película. Y eso es lo que nos muestra también la Biblia, que siempre está enfocada desde el punto de vista de lo que ve el israelita. ¿Por qué? Porque son pueblo de Dios, porque nosotros también venimos a ser parte del pueblo de Dios. Pero nosotros tuvimos una historia diferente. Aquí es una pregunta. ¿Nos identificamos con un pueblo que vino a ser libre a través de un libertador? Nosotros venimos a ser libres a través de la libertad que nos trajo el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Pero ellos ya eran pueblo de Dios antes y nuestra historia es diferente. Nosotros estábamos, como dice Pablo, alejados de la ciudadanía, ¿no? Del pueblo de Dios, y que fuimos acercados a través de Cristo. Y entonces la diferencia que ellos tienen es que ellos ya conocían de Dios cuando se acercaron a Dios, pero nuestro caso es diferente. Nosotros no conocíamos de Dios, o lo que nos enseñaron nuestros padres como cómo conocer de Dios, se formó más una tradición, un molde religioso. Tú tienes que hacer estos pasos para poder completar, agradar a Dios. Y resultaba que no tenías una respuesta. Entonces, nuestra historia no es tanto como la parte de los israelitas. Nuestra historia viene siendo más bien como la del faraón. Y te voy a explicar por qué. Digo, no enteramente, pero cuando el pueblo de Israel está en Egipto, vamos a ver en Éxodo capítulo 1, versículo 8. Aquí está. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ok, la relación es que nosotros, tanto como el faraón, no conocíamos de Dios. José había sido reconocido como uno de los líderes
y habían entendido que a través del Dios de José les había traído salvación a los egipcios a través de José. Y el faraón en ese tiempo reconocía a José, pero cuando ya había pasado cierto tiempo, vino un faraón que pues había pasado 400 años. No sabía de qué faraón estaban hablando y no conocía a José y no conocía a ese Dios. Entonces, así como nosotros no conocimos de Jesús ni a Dios y nuestras actividades eran dañar, perjudicar, hacer lo malo, Él quiso hacer lo malo también hacia el pueblo de Israel. Teníamos el corazón endurecido para poder escuchar la palabra de Dios. Nos sentíamos dioses, tomando nuestras propias decisiones y queriendo determinar lo que es bueno y malo. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar eso? El quererte sentir Dios diciendo, pues yo voy a hacer esto, yo lo voy a hacer a mi manera. Fíjate en Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice? Seréis como Dios. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue la tentación? No tengo que depender de Dios, yo voy a tomar mis propias decisiones, ya voy a saber qué está bien y qué está mal. ¿Acaso no fue lo que hicimos con nuestra vida? Teníamos unos padres que tampoco sabían a veces qué era lo bueno y lo malo, o qué era lo que Dios quería. Y eso nos inculcaron a nosotros. Y entonces cuando nosotros crecimos, ¿qué dijimos? Sí, Padre, me voy a someter en tu autoridad y voy a obedecerte lo que me has enseñado. Y hicimos eso. No, vinimos y nos rebelamos, hicimos lo que nosotros quisimos y le dijimos, no, pero es que tú ya estás viejo, ahora son otros tiempos, son tiempos más modernos y yo voy a tomar mis decisiones. Tomamos esa misma actitud. Entonces, hicimos lo mismo que dijo la serpiente que haríamos. Entonces, tenemos que entender los puntos de vista, pero lo que para unos es bueno, para otros es malo. ¿Sí? Ahora, regresemos al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 4. Moisés es enviado por Jehová a libertar al pueblo y entonces le está advirtiendo, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes ¿qué? Juicios. ¿Para quién eran los juicios? Para Egipto. O sea, que para el faraón eso eran juicios y nosotros los conocemos como que cuando va Moisés a libertad y va a hablar al faraón, entonces se conoce como las plagas. Son las plagas, entonces lo conocemos como juicios y plagas. Desde el punto de vista del faraón, lo que le sucede en su vida son juicios y plagas. Cuando nosotros estamos sin Dios, todo lo que nos sucede son juicios y plagas. Así lo vemos, así lo percibimos. No es que Dios te diga, te voy a mandar un juicio, te voy a mandar una plaga. No, nosotros lo recibimos, es que me enfermé, es que mira lo que Dios quiere para mí. No, es un juicio y una plaga desde nuestra perspectiva. Esto era lo que el faraón veía. Entonces, lo que para Dios son señales y maravillas, para otros son juicios, castigo y plaga. En esta historia, Dios pelea por el pueblo y hace señales y maravillas para que el pueblo tenga fe y crea. Para el faraón son plagas. Entonces, cuando nos encontramos alejados en el mundo, alejados de Dios, sintiéndonos superiores, tomando nuestras decisiones, escogiendo entre lo que es bueno y malo para nuestras vidas, no tomamos en cuenta a Dios ni
queremos estar sometidos a las reglas, al orden que Dios nos pone. No nos gusta que nos ordenen. ¿Cierto o falso? ¿Ya te gusta que te ordenen? ¿No? Todavía hay cosas que cambiar. Porque si no estás dispuesto a recibir órdenes, todavía vas a tener problemas para recibir las órdenes de Dios, para obedecer a Dios. Dice en otra parte de la Biblia, si no obedeces al que ves, ¿cómo vas a obedecer al que no ves? Entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros aprendemos a obedecer. Y entonces aprendemos a someternos bajo una autoridad, y lo que esa autoridad nos diga, eso vamos a hacer. Ese era el orden que estaba desde el huerto. Ya estaba ahí cuando entonces vino la serpiente y le dijo, ya no necesitas de Dios. Y entonces ahora nosotros estamos más identificados con una persona que toda su vida vivió alejado de Dios, tomando sus propias decisiones. Entonces, seguramente tú también tienes una historia así. Dios nos ha mostrado señales y maravillas para que viniéramos a Cristo y creyéramos en Él. Yo te voy a contar algunas historias para que tú lo vayas relacionando. Me acuerdo algo reciente de una hermanita que dice que se empezó a acercar a Dios, y entonces decía, es que yo no entiendo la Biblia, es que yo la leo y me duermo, es que yo empiezo a leerla, pero un día dice que se le dio el consejo, busca tu tiempo de oración, busca tu tiempo de lectura, métete, ora y después lee tu Biblia. Y me platicó después de que ella estaba en su cama, estaba de rodillas, había orado, abre la Biblia y dice que en ese momento, dice, eran las 5 de la mañana, pero entró una luz como un resplandor en mi cuarto y yo nunca supe de dónde vino esa luz. Pero no fue así como un rayo, no, nada más fue un resplandor, como que se iluminó de pronto la habitación y otra vez. Y entonces pues, le llamó la atención porque dijo, pues no puede ser un auto, porque no pasa, mi cuarto está en la parte de atrás, no estoy cerca de la calle, no está lloviendo, no hay truenos, qué raro. Pero dice que en ese momento que se ilumina, dice que las letras parecían hasta crecer y entonces las podía entender. Esa es una señal que tuvo ella para que entonces creyera y entendiera. Hay gente que vive de esas señales y anda persiguiendo esas señales, como lo podemos ver también en la historia de nuestro Señor Jesús, cuando lo iban persiguiendo porque les había dado de comer y querían señales y señales. Ahora, cuando recibimos estas señales, Dios nos da una, nos da dos, nos da tres. Pero ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de hacer caso a esas señales? Cuando nos detenemos de seguirlas, o cuando nos da una instrucción Dios y no lo obedecemos. Entonces empieza una etapa en la que perdemos ese contacto con Dios y decimos, ¿por qué ya no tengo otra vez esas señales? Porque entonces dejaste de obedecer. Y el dejar de obedecer, ¿qué dijimos que era? Pecado. Cuando nosotros empezamos a recibir señales, te voy a platicar otra señal. Yo hace mucho tiempo yo decía, Señor, pues nada más tengo un cuarto de tanque. Está empezando la quincena. Tengo un turno quebrado y tengo que desplazarme, ir al trabajo, regresar, volver a ir, volver a regresar. Imposible que me alcance, era un octavo de tanque de gasolina. Y no tengo dinero y acabo de cobrar. Así que no espero que eso suceda, solamente tú me puedes ayudar. Y entonces, me acuerdo que voy dando vuelta en una avenida, avanzo como 200 metros, hay un tope, cuando pasa el tope, veo que la aguja de la gasolina se mueve y sube a un cuarto. Y yo dije, fue el movimiento del coche.
Ya sabes, esa fe que uno tiene cuando acaba de comenzar buscándole excusas a todo lo que te sucede. Y entonces dije, en el siguiente tope va a volver a pasar y se va a bajar. Y no se bajó en 3 días. Y entonces dije, ¿de dónde salió esa gasolina? Está fallando el medidor de gasolina, buscándole pretextos. ¿Sí? Son señales que me hicieron creer. Esas son las señales que Dios pone para que nosotros creamos. Y esas son las mismas señales que les pone al pueblo de Dios para que creyeran. Porque entonces llega un libertador y les dice, les dice a Moisés, cuando yo vaya delante de ellos, ¿quién les diré que me envía? Y les dice, yo soy el que soy. Y entonces cuando llega ahí y les dice, es que yo soy el que soy, me envió a libertar. ¿Por qué le hemos de creer a él? Entonces empezó a hacer señales a través de las señales que le había mandado Dios para que el pueblo creyera que Dios había venido a libertarlos y entonces se iba a liberarlos de la esclavitud, porque ellos habían clamado a Dios y entonces venía a libertarlos. Por eso Dios nos mostró señales y maravillas a través de Cristo, para que viniéramos a Cristo a creer en Él. Y sensibilizó nuestros corazones endurecidos. Nos hizo esos corazones de piedra y nos los puso de carne para que comenzáramos a obedecer. Ezequiel 36, 26 dice: no dice chicharrones. 36, 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces necesitamos quitar ese endurecimiento de nuestro corazón para poder entender la palabra de Dios. Porque si no, entonces cuando vamos a la lectura no la entendemos. Cuando vamos a la lectura nos da sueño. No podemos mantenernos despiertos. Entonces, por eso a veces no puedes entender por qué cuando le compartes a alguien una prédica no cambia más rápido. Tú dices, pero es que sí está claro. Lo explicó re bien el hermano, ¿por qué no lo puede entender? O agarras y dices, mira, le voy a enviar este versículo porque yo entendí a través de esto que es necesario tener fe. Y entonces tú se lo compartas a alguien y esa persona no entiende. Y tú dices, ¿por qué no entiende? Nada más necesita hacer esto. Es más, me platicó que tiene un problema, pero si entonces entendiera este versículo, lo pondría en práctica y entonces vería el cambio. Pero ni lo entiende, ni lo pone en práctica, ni ve el cambio. Y tarda mucho tiempo. A veces queremos presionar a esa persona para que entienda más rápido lo que tú ya has entendido, debido a que tuviste señales y maravillas que sí has vivido. Quisieras que ellos también vivieran ese proceso, pero aún no lo conoces. Y entonces tratas de provocar ese proceso y presionar a la persona para que entonces él entienda. Pero si tú ves en el texto, el primer juicio es la plaga de sangre. Lo que para el faraón era un juicio, para el pueblo que estaba en la tierra era una señal de que Dios estaba peleando las batallas por ellos. Pero sucedió que los hechiceros hicieron lo mismo. Veamos en Éxodo 7, versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos,
y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora, ¿alguna vez entre las historias y señales que recuerdas que si le pedías una señal a Dios y te la cumplía, dudabas de que fuera de Dios porque podría haber sido otra cosa? Acabo de dar mi ejemplo, ¿no? De que le andaba buscando pretextos a la gasolina. No, es que tiene que ser por otra cosa. Y le dabas una justificación lógica para que pensar que te estabas sugestionando. ¿Sí o no? Eso es dudar. Eso te imposibilita tener fe. No te preocupes. También le pasó al faraón. Después vino el juicio de las ranas. Capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Ahora, en esta ocasión, por segunda vez Dios muestra una señal. ¿Cuántas cosas no hemos tenido que padecer a consecuencia de las decisiones que tomamos alejados de Dios? Se ha contaminado nuestra vida, se ha contaminado nuestra casa, se ha contaminado nuestra recámara. Dice, en las casas de tus siervos, también le dijo, los que van a hacer un trabajo para ti, tu comida, tu matrimonio, todas esas cosas son las que le está diciendo. El río criará ranas. Si tú agarras una rana, ¿han agarrado una rana? ¿Por qué? Ajá, ese gesto, ¿qué quiere decir ese gesto? ¿Sí? ¿Por qué? Pero, no la quieres tocar porque es que pegajosa, fea. Como hombre sí nos ha tocado a veces agarrar una rana, ¿no? A mí sí, yo ranas, lagartijas, culebras, cocodrilos, sí, era de andar agarrando, esos eran mis juguetes. No tenía yo juguetes y me tocaba jugar con eso. Entonces, y la diversión era irnos a cazar. Entonces, cuando no quieres agarrar una rana es porque es asqueroso y es que... ¿Por qué no te dan ganas de tocar? Imagínate entonces que esté en tu cama. ¿Qué harías si una rana se mete a tu cama? No, ¿qué? Pero platican algo, digamos. No, pues no me meto a la cama donde está él. Quitas las sábanas y le pones otras nuevas, pero dice que va a estar en tu comida, que va a estar en tu cama, que va a estar en tu casa, que va a estar en todos lados, porque lo que está sucediendo ahí es que está contaminando todo lo que tienes. Y es que ese es el problema, cuando estamos alejados de Dios, eso está contaminando todo. Cuando dice que se subirán a tu cama, está hablando de hasta tu propio matrimonio. Entonces, a pesar de que todas esas cosas están sucediendo, no queremos acercarnos a Dios. Ya es que me va mal, es que me pasó esto, es que me volvió a esto, pero esto. Y aún así decimos, como dijo el faraón, aún nos estamos dando el tiempo para necesitar de Dios. No somos prestos, no somos rápidos, no somos inmediatos. Todavía nos damos el tiempo de seguir padeciendo. Entonces, capítulo 8, versículo 8 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, ¿qué dijo? Mañana.
Mira, no tengo peluches en mi cama, ya me acostumbré a algo que esté ahí pegadito, ¿sí? O que esté durmiendo y me salte la rana en la cara, ¿no? No, mañana. ¿Lo harías? Entonces, ¿por qué tardas tanto en obedecer? ¿Por qué todavía quieres seguir sufriendo? ¿Por qué todavía quieres que esos males estén en tu casa, en tu familia, en todo lo que tienes? ¿Acaso no quieres recibir bendición de Dios? Entonces, ¿por qué no te apuras a obedecer? No, mira, estoy enfermo, mejor mañana. Oye, que va a haber la reunión. No, espérate, la próxima semana. Cuando hay palabra de Dios para hoy. No, todavía te esperas una semana más. ¿Por qué todavía quieres seguir padeciendo? O sea, si te dijeran, mira, con esto se va a solucionar, no dirías, pues de una vez. No, fíjate que, sí, pero la próxima semana, oye, tienes ¿sabes qué? Es que no tengo que comer. Sí, pues, ven, yo te presto. Bueno, pero voy la próxima semana. ¿Por qué? ¿Por qué dar tanto tiempo cuando algo te está molestando? Oye, me siento mal, ve al médico. No, yo creo que todavía aguanto. Ese es el problema. Eso es un corazón endurecido. Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ahora sí, como dijo el expresidente Peña Nieto. Y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? O les pregunto otra vez, ¿tú qué hiciste? O una vez más, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás tardando? Capítulo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Has escuchado cuántas veces una persona quiere ponerle motivos de sus problemas a otras personas? A mí me pasa por eso, a mí me pasa por aquel, pero nunca acepta su propio error. No, es que yo todo lo hago bien. No, es que yo soy ¿cómo le dicen? Consentido de Dios. Es que Dios me quiere mucho. Yo me acuerdo de un abogado, le dio infarto, se murió 2 veces. 2 meses estuvo muerto. Y entonces, pues su familia estaba bien, pero él tenía ahí sus que veres. Y cuando lo veo, después de 2 infartos, me dice, ¿cómo Dios me quiere? Porque mira, ya yo hubiera estado yo en el cielo, pero Dios me quiso tanto, 2 veces que aquí estoy en la tierra para seguir haciendo lo mismo. O sea, no entendió que la señal era, detente, el camino que estás haciendo ese no está bien, debe de cambiar tu vida para que haya una bendición. Y él dijo, no, es que Dios sí me quiere. Puso los motivos diferentes en las personas diferentes para acomodarlos a su beneficio. Aún cuando pueda ser una enfermedad y aún cuando los médicos digan, aquí es solamente castigo de Dios porque se está muriendo y no tiene nada. Y dice, dedo de Dios es este, que era lo que estaban diciendo los hechiceros. Y entonces cuando le dice, no, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Y ponemos ese corazón. No puede ser.
negamos lo que nos está sucediendo, negamos la ayuda para que entonces sea Dios el que nos sane. ¿Cuántas veces hemos leído en Deuteronomios 28, me parece, en las consecuencias de la obediencia? ¿Y por qué nos tardamos? Que decimos, es que esta enfermedad está en la familia, es que me cayó mal la comida, es que siempre me pasa así, y si vas con los médicos y no te dan algo que te dure, una sanidad que dure, sino que te dan un medicamento y al ratito otra vez, un medicamento y al ratito otra vez. Eso no es sanidad. Estás tratando el síntoma, no la enfermedad. Porque la opinión del vecino es más importante de lo que tenga que decir que la opinión de Dios. El consejo de, mira, es que tómate esta ramita, es que mira si me fue así, es que yo lo solucioné de este problema, pero no tomaste el consejo de Dios. Ese es el juicio de las moscas. Las moscas siempre están relacionadas por lo que sucede en el aire. Están relacionadas con un demonio que se llama el señor de las moscas o Belcebú, que quiere hablar, que quiere decir sobre las habladurías, de lo que dice la gente, de los chismes, de las calumnias, de lo que tú piensas que las personas están diciendo de ti. Y por eso también influye para que tú pongas un corazón sensible a Dios. Entonces, cualquier cosa que tú pongas de pretexto antes que obedecer a Dios, aun cuando lo escuchas en todos lados, a veces Dios te está hablando de tantas maneras que te dan un volante, te encuentras una amiga y te comparte, vas con otra amiga que tampoco la conoce y también te vuelve a compartir, y están y por todos lados, y tú dices, no, pues es que como que no estoy entendiendo el mensaje. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Si en todos lados me dicen, ya me cayeron gordas, ya ni quiero salir de mi casa porque me voy a encontrar a alguien que me predique. Mañana. Lo dicen mañana. Mañana, ¿no? Ese es Entonces, perdón, ese era de los piojos, ¿no? El de las moscas es el que vamos a ver. El versículo 21 del mismo capítulo 8. No sé por qué lo escribí doble. ¿Ya lo tenemos? Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Para los que no sepan, en la tierra de Gosén era donde habitaba el pueblo de Israel. Entonces está diciendo, todo lo demás de Egipto se va a contaminar con moscas. Pero en la tierra de Gosén, aquí no van a entrar las moscas. ¿Cómo le haces para que no entren moscas en un lugar y en la otra sí? Vamos a poner un ejemplo. Nada más ejemplo. No le estoy deseando mal a nadie. Pero que aquí no haya moscas y en las casas de los vecinos sí. Si hay moscas en todos lados, ¿sí? Y esto es lo que estaba sucediendo aquí, ¿sí? Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. ¿Ves que para los israelitas eran señales? Ok, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, ¿qué dice? Molestísimas. ¿Han entrado moscas en su casa? ¿Cómo son? Cuando estás comiendo. ¿Sí? Ahora imagínate que esté muchísimas moscas, molestísimas, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Ahora, esto es lo que te estaba diciendo hace un momento, que andaba cambiando los juicios, que las moscas están relacionadas con envidias, rumores, como con habladurías, ¿no? Y Dios hace una diferencia entre las personas de su pueblo y las que no son. ¿Sobre quién van a estar hablando? ¿Vas a tener problemas?
va a estar hablando de ti, van a haber chismes, van a haber calumnias, van a haber... ¿Y sobre los hijos de Dios? No. ¿Por qué? Y yo estoy hablando en tiempos modernos, este es el ejemplo, ¿sí? Pero en tiempos modernos, ¿por qué? Porque estás debajo del cuidado de Dios. ¿Quiere decir que somos perfectos? No, no somos perfectos. Nos equivocamos muchas veces, pero Dios te cubre esas imperfecciones aún delante de los demás, porque tú sabes quién eres, porque tú sabes lo que has hecho, porque tú sabes cómo le has faltado a Dios, ¿sí? Y que aún por todas esas faltas te ven como una persona que todavía pareces agradable. Pero cuando llegas a tu recámara y te ves en el espejo y dices, híjole, yo soy, mejor ni digo quién soy. De la misma forma, Dios cubre eso. Pero cuando no estás cubierto por eso, tienes un chorro de problemas. En el trabajo, que están hablando de ti, que si no les caíste bien, que porque si no saludaste, que porque si no tienes el humor que ellos esperaban que tuvieras, aunque hayas tenido un día terrible, tú lo ven como si fuera de maravilla. No puedes tener un día malo porque entonces eres juzgado. Entonces, Dios hace esa diferencia. ¿Cuántas veces has tenido que padecer por comentarios, rumores, habladurías, calumnias, chismes? No, nadie, nada más yo. Okay. Dios hace esa distinción porque en su pueblo no es la misma manera de comportarse. Vemos que nos ha mandado a no codiciar. A no codiciar es no tener envidias. ¿Cuántas veces has tenido envidias? ¡Ay, mira qué bonito vestido! ¡Ay, yo quiero uno así! ¡Ay, qué bonitos zapatos! No son envidias. No son envidias. Nada más estoy diciendo que están bonitos. ¿Y en tu corazón? Ahí es donde sucede el engaño. Sí hay ese problema, pero entonces, como queremos mostrarnos delante de los demás de una manera, entonces no decimos lo que está pasando. Pero cuando estás a solas, te das cuenta de que sí tienes ese deseo y que no lo puedes controlar. Y esas cosas, ¿qué vienen a hacer? Vienen a formarse amarguras, frustraciones. Viene a corromper nuestra vida, a contaminar con amarguras, a desear lo que otro u otra tiene, o a crear un conformismo. Y ese es un pensamiento de esclavo, de que nunca lo vamos a tener. ¿Qué pasó? Algo le tocó a ella que hasta la pluma salió volando. Entonces, cuando tú estás deseando o estás pensando que nunca lo puedes llegar a tener, eso se vuelve una amargura en tu corazón. No es que a él le va bien, no es que a él no le va bien, es que a mí me va mal porque yo tengo una condición diferente, porque a él si lo quiere Dios lo está bendiciendo, a no. No es eso, es la obediencia. El conformismo es un problema también. ¿Sabes por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida? A la tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué te dice eso? Porque está de maravilla. Algunos donde dicen que los frutos eran enormes. Y si ahorita nos pusiéramos a comer con las mismas condiciones, dirías que vacota, como los que ponían en los cerros. ¿Te acuerdas del anuncio ese que dicen, ay, es que las vacas aquí son más grandes? ¿Sí? Así les pasó a ellos, decían que eran unos frutos enormes. Y entonces, si te está diciendo vas a entrar a donde fluye leche y miel, y dicen, oh, pues es que están los gigantes, no vas a poder hacer mucho, esto está muy pesado. Eso es conformismo. Eso es una mentalidad de esclavo. Si le dicen, oye, pero ¿qué tal si pones un negocio? No, pues es mucho trabajo. No, pues hay que levantarse temprano. Oh, y luego tengo que ir a hacer compras. A mí no me gustan las compras. ¿Te das cuenta que es ese conformismo con lo que uno tiene que batallar? Y eso es lo que Dios los llevó a ese cambio. Pero si no estás dispuesto a obedecer en las pequeñas cosas, ¿cómo Dios te va a llevar a enfrentar problemas mayores? ¿Cómo Dios te va a bendecir con más cosas si tú no quieres esforzar más?
Tú dices, no, nomás con esto, Señor. Una de las tribus cuando iba a entrar en la tierra le dice, no, de este lado está mejor. Oye, pero acá está la tierra prometida. No, que ellos se queden con lo demás, yo nomás quiero esto. Eso es conformismo. Y eso es lo mismo que debemos de ir derribando. El cristianismo no es solamente que vengas a las reuniones, que le alabes, que levantes la mano. No, es trabajar en uno. Tienes que crecer, tienes que cambiar tu forma de pensar, de actuar. Qué difícil es cambiar esa forma de pensar si estás habituado a hacer las cosas de la misma manera. Y cuando te dicen algo diferente, dices, no, síguele, yo mejor así me quedo. No puedes quedarte igual. Dice la Biblia que cualquier persona que haya conocido a Cristo no se puede quedar igual. El propósito, digo, lo recibimos con mucho gusto, nos da mucho gusto que podamos estar aquí reunidos juntos, pero el propósito es que tu vida cambie. Es que no te quedes frustrado, en amarguras, en que digas, llegas a una edad en que, como dice la Biblia, que no tengas contentamiento, nada me puede que ya, pues ya, así me tocó. Mira que el otro va bien, sí, pero pues sí, a mí no. Qué triste. Qué triste haber abandonado tus sueños. Qué triste que ya no tengas esperanza. Mejor cambiar. Mejor ser animado. Mejor que crezcas. Mejor que puedas, a lo mejor si lo ves de esa manera como lo veía el faraón, que lo veas, tengo que sufrir un poco tiempo para poder entender que necesito este cambio. Pero no te quedes ahí. Así nos habló el Señor Jesús, con señales y milagros. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué hace esa relación? Cuando está hablando de la serpiente, está diciendo de que había un juicio de Dios sobre el pueblo de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque habían murmurado contra Dios, porque se habían rebelado contra Dios. Y entonces levanta Moisés una serpiente de bronce en el desierto. Porque salieron serpientes. Y entonces eran venenosas, como dice el texto, eran serpientes ardientes. Entonces cuando les picaban la gente moría. Pero entonces cuando levantan la señal de la serpiente, dice, todo aquel que voltee y crea, será sanado. Así que cuando alguien venía y le picaba, volteaba a ver y entonces sanaba. Y ahora dice, así como Moisés levantó esa serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor fue levantado para que todo aquel que esté muriendo en el desierto, y cuando digo que esté muriendo en el desierto, es que estés muriendo de sequedad en tu vida. Es que digas, es que parece que no hay nada que pueda saciarme, que no hay nada que pueda llenarme, que no hay nada que pueda cambiar mi situación. Eso es un desierto, no hay nadie, estoy solo, nadie me puede ayudar. Para eso fue levantado el Señor Jesús, para que todo aquel que esté muriendo en el desierto no muera, sino que venga la vida, vida en abundancia y vida eterna. Por eso dicen
¿Cómo estás? Vivo. ¿Vives o sobrevives? Sobrevivo. Sí. ¿Pero quieres vivir? Ahí está la solución. Y, es que yo digo, creo en Él. No, creer en Él es actuar en consecuencia. Tengo que actuar, tengo que cambiar, tengo que hacer las cosas diferentes. Pero yo estoy acostumbrado a una manera, no importa. Tengo que obligarme a hacerlo si quiero que haya un cambio. Si no, nada va a cambiar en mi vida. Todo va a seguir igual y me sigo frustrando, me sigo amargando, me sigo desesperando y nada más no hay nada que me haga feliz. No hay nada que me produzca una sonrisa en el día. ¡Qué triste! Esto que te acabo de leer está en el capítulo 6 de Juan. Te voy a leer el capítulo 7, 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a salir agua de ti? No, esa alegría, ese gozo, esa va a cambiar en ti. Es necesario, lo quieres, tienes que tener esa sed, tienes que tener esa hambre de Cristo, de querer cambiar. Cuando te decimos de Cristo, quiere decir que vas a querer obedecer lo que te están diciendo. ¿Y qué te están diciendo? Que tienes que cambiar para ver la bendición de Dios. ¿Y qué es lo que Dios te está ofreciendo? Esa bendición. Porque dice, porque el esclavo no se queda para siempre, pero el hijo sí se queda para siempre. Y si el hijo libertare, ese será verdaderamente libre. ¿Libre de qué? Libre de todas tus amarguras, de tus frustraciones, de tus problemas, de todo lo que te está agobiando. Vas a ser libre. No, es que no voy a tener problemas. No, en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ahí es donde está la esperanza. Si no, ¿qué caso tiene? Qué aburrida sería esta vida. Diríamos como los sicarios, ¿no? Pues aunque sea que me den 5,000 pesos, que nunca los voy a ganar por andar matando gente aunque me maten. Qué triste que tu vida valga 5,000 pesos. El día de hoy agarraron a 2 personas en Cancún, no mayores a 30 años. 44 armas largas. ¿Qué crees que les van a hacer? No, los agarró el ejército. ¿Pero qué crees que les van a hacer? Aparte de la golpiza que le van a meter a ellos, van a tener en la cárcel y jamás van a salir. ¿Por qué? ¿Cuánto ganaron como para que merezca toda su vida en prisión? ¿Tú quieres vivir toda tu vida en prisión? ¿Enjaulado en todas esas amarguras, frustraciones y en todo lo que te agobia? ¿Por qué seguir luchando por lo que no te conviene? ¿Y por qué no luchar por lo que sí te hace un cambio? Esa es una decisión que cada uno tiene que tomar. Pelear. Cuando entra el pueblo de Dios a la tierra prometida, le dijeron, tienes que pelear. No es que como cristianos nos dicen que tú tienes, que si te golpean en una mejilla tienes que poner la otra. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia, porque solamente los violentos lo arrebatan. ¿Cómo sufre violencia? Porque estoy peleando por esas bendiciones de Dios. Porque me estoy esforzando por obtener lo que Dios me está prometiendo. Ahí es donde tenemos que pelear. Ay, no, que me fue mal esta quincena. No, no es así. Si necesitas ánimo, nos ponemos a orar. Si necesitas más ayuda, nos ponemos a ayunar. Pero el propósito es que salgas, no que te quedes ahí. Y para eso requiere ¿qué? Que todos los demás oremos por ti y ayunemos por ti. No, tú necesitas tomar las acciones. Tú necesitas ejercer esa violencia para recibir esas bendiciones del cielo. ¿Cuánto tiempo más quieres sufrir? Te pregunto, ¿qué estás haciendo? Alguna vez se los dije, me voy a ir al monte Everest. ¿Qué tengo que hacer? Pues me pongo mi chore, mis chanclas y empiezo a caminar. No, tengo que entrenar, tengo que capacitarme, tengo que ejercitarme, tengo que buscar todo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es llegar ahí. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces con tu tiempo?
¿En qué inviertes más tu tiempo? ¿Cuántas horas le dedicas a qué para obtener qué? ¿Con cuánto empeño? ¿Con cuántas fuerzas? No, es que yo oré y Dios no me respondió. Y ya. No, Ana, ¿cómo estuvo? Con clamor, llanto, lágrimas, moco y hasta la consideraron ebria, pero peleando por esa bendición. Ahora sí, en tiempos modernos, sí le llegó su bendición, ¿no? Estaba pidiendo por un bebé, ¿no? Entonces, pero lo peleó, lo sufrió, ejerció esa violencia. Si has visto las señales y maravillas que Dios ha hecho en tu vida, cuántas cosas que por fin puedas ver y le sigas, cuánto tiempo más tardarás en venir. Mateo 24, capítulo 32. Ya estamos acabando, ¿no? Unos 15 versículos más y acabamos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Tú crees que tienes mucho tiempo? ¿Tú crees que vas a ver el matrimonio de tus hijos? ¿Quién sabe? Si Dios quiere. Pero ¿y si Dios no quiere? ¿Qué se espera para cuando Dios venga y se lleve a su pueblo? ¿Qué se va a quedar aquí? Toda la maldad, la corrupción, asesinos, sicarios y todo, y ese va a ser los vecinos. Yo no sé qué tanto veas tú de las noticias, pero yo cada vez que leo que aquí en México una persona acaba de acuchillar a su padre y lo mató ayer, antier, porque no le gustó lo que le dijo, cuando acaban de matar a una madre sus hijos, cuando a su tía la mataron sus sobrinos, ¿sí? Esas son las personas que están aquí. Y si tú no estás listo, son las personas con las que te vas a quedar. No esperes a que se cierre la puerta, así como en el arca, hasta que Dios no cerró la puerta. Volvió pues a decirles, capítulo 10, versículo 7. De cierto os digo, ese es Juan, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. ¿Quién dice yo soy la puerta? Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora imagínate una oveja sin alimento. ¿A qué vas a cocinar? Una oveja regordeta, llenita, a una toda flaca que hasta el pelo se le está cayendo. Te vas a ir por la que está gordita, ¿no? ¿Por qué está gordita? Porque está bien alimentada, está bien cuidada. ¿Cuál quieres ser tú? Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra
y ninguno abre. Cuando esa puerta sea cerrada, nadie la va a poder abrir. Pero ahora que la abrió, nadie la puede cerrar. Mientras tengas la oportunidad, aprovecha a hacer antes de que esa puerta sea cerrada. Porque en ese momento nadie entendió. No quiera ser de los que se quedaron afuera. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Estoy leyendo Génesis 7, versículo 16. Y quiero mostrarte con este pasaje que el que cerró la puerta fue Jehová. Está hablando sobre quienes vinieron a entrar al arca. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Cuando cerró la puerta del arca, el que la cerró fue Jehová, no fue Noé. Y cuando la cerró, aunque estuviera la gente afuera gritando, no la podía abrir. Pero durante 100 años vieron la señal del arca. Durante 100 años vieron cómo estuvo construyendo. Durante 100 años le fueron a preguntar: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás loco? Estás en un monte, ¿cómo estás haciendo un barco? Aquí ni agua hay, no ha llovido en la tierra. ¿Cómo esperas agua aquí? Y no hicieron caso. Pero entonces cuando Dios cerró la puerta, entonces sí, ábrenos. Ya no se puede. Lo mismo va a suceder, porque eso está hablando cuando habla sobre la señal de Noé. Y la señal de Noé es que cuando Dios cierra la puerta, ¿de qué lado de la puerta quieres estar? Ya el último versículo. Apocalipsis 3. Estoy aprendiendo esta nueva aplicación, perdón. 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién habla? El Señor Jesús. Está en la puerta y desde la puerta te está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué lado de la puerta quieres estar? ¿Del lado que está Jesús? Entonces, ve cuáles son las condiciones que tuvo el faraón. Tú tienes las mismas condiciones. Puedes vivir una vida viendo que todo lo que te pasa y te sucede son cosas malas y plagas para tu vida. O puedes estar del lado de un esclavo y ver cómo Dios pelea las batallas por ti. ¿Y por qué te digo un esclavo? Porque nosotros somos alejados de Dios, esclavos al pecado. Y Jesucristo vino a libertarnos. Y entonces venimos a ser un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo, un sirviente de Cristo. Y cuando hemos entendido el beneficio que tenemos de vivir bajo el cuidado de Cristo, entonces Dios nos hace una oferta. Dice la ley de los judíos, de los israelitas: una persona que se ha vendido como esclavo trabajará 6 años. Pasados ese año viene el año del jubileo, en la que todos los esclavos pueden ser libres. Pero si tú has entendido y ves que tu amo ha sido bueno contigo y que siempre ha estado a tu cuidado y quieres permanecer en su casa, entonces te conviertes en un esclavo por amor. Cristo hace eso. Dios no te trae la fuerza. Cuando tú te empiezas a acercar, sí, nos volvemos esclavos. Pero cuando has entendido de los beneficios y de la vida que Cristo te da a elegir. Y te dice: ¿quieres o quieres regresarte a donde estabas? Tú puedes decidir si quieres permanecer bajo su cuidado o quieres permanecer bajo el cuidado
de lo que el mundo te pueda dar. Cierra tus ojos. Medita en esas palabras. Si tú quieres estar bajo el cuidado de Dios, si tú quieres ver y experimentar lo que Dios puede ofrecer a tu vida, porque en algunas ocasiones les he hablado sobre atrévete a soñar, porque a veces ese conformismo nos ha llevado a pensar que nunca vamos a poder lograr lo que es más, nos hemos olvidado de nuestros sueños. Ya no tenemos sueños, solamente estamos esperando al día siguiente. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos hace vivir esos sueños, y cuando los estás viviendo dices, yo antes tenía este sueño, pero ni me acordaba de él. Pero Dios sí se acuerda de tus sueños. Pero primero tienes que cambiar, primero tienes que obedecer a lo que Dios te pida. Y aquí es donde tú tienes que hacer ese compromiso, donde tú tienes que abrir tu boca y decirle a Dios, quiero ser limpio, quiero cambiar, quiero poder experimentar lo que me están hablando, y orar y decirle, Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que no somos perfectos. Sabemos, Señor, que no podemos devolverte nada de todos los favores que tú nos has hecho. No podemos siquiera cambiar por nosotros mismos, porque tenemos un corazón duro, Señor, y se nos dificulta el obedecer tu palabra. Padre, te pedimos de tu ayuda, Señor. Padre, tú que ves los corazones, Espíritu Santo, que examinas nuestras vidas, Señor, tú ves al que quiere, y te pido hoy por él, Señor, por ella. Cambia, Señor, en nuestros corazones ese deseo, Señor. Háblanos en lo personal. Espíritu Santo, yo te pido que toques cada vida, Señor, incluso en sus hogares, Señor, en sus trabajos, que tú toques, Señor, su corazón, para que sea sensibilizado a tu presencia, a tu palabra, y que puedan ser guiados por ti. Padre, los pongo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Este es el momento, ¿No sabes? No, pregunta. ¿Qué sucede cuando nosotros recibimos esta palabra, que escuchamos, llegamos a nuestra casa, ¿qué vamos a comer? Y se nos olvida. Y pasa toda una semana, y entonces decimos, ¿de qué se trató la predicación? Pero mira, yo he preguntado 2 horas después. ¿De qué se habló? No sé, pero estuvo buenísimo. Entonces, ¿cómo es que estuvo buenísimo y no se te quedó nada? ¿No? Entonces, medita. Gracias a Dios tenemos las grabaciones. Si se te olvida,